Cabe aclarar que la intención de este video no es incitar a la población a realizar actos ilícitos. Los autos blindados de la CH y la PISA. Ante la constante lucha contra las actividades laborales y recreativas de la CH y la PISA y por la intensa lucha entre colaboradores de negocio de ese tipo, las agrupaciones se han visto en la necesidad de mejorar sus vehículos y para ello se les ocurrió una solución algo creativa. Los vehículos monstruo. Estos son autos utilizados por la CH y la PISA para enfrentar a grupos contrarios y cubrir sus diversas actividades laborales. Porque vamos, eso es un negocio, así que por temas de monetización omitiré algunas palabras, las cuales ya tú sabes a qué agrupaciones y a qué actividades laborales me refiero. De acuerdo a informaciones policiales, estos vehículos blindados son de fabricación casera y son conocidos como carros monstruo por su tamaño descomunal. Estos vehículos se popularizaron en 2001 cuando el ejército mexicano incautó un garaje de la agrupación de la Z donde se dedicaban a construirlos. 4 camionetas monstruos más incautaron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, además de otros 23 camiones que serían modificados. Estas camionetas, a pesar de su enorme tamaño y peso, son vehículos que pueden llegar a una velocidad de 70 km por hora y se dice que debajo de esa carcasa de acero se esconden modelos como la Ford F350 o el Dodge Ram 4000. El descubrimiento de estos autos obligó a las agrupaciones a pasar a la clandestinidad esta práctica, pero ahora con versiones más modernas y blindadas, con el fin de defenderse de las agrupaciones rivales y militares. Y además del blindaje, estos vehículos tienen adaptaciones para el artillamiento, esto gracias a la aplicación de una ingeniosa ingeniería y mediante la adopción de coches sacados de Mad Max. Las agrupaciones crearon los llamados camiones monstruo. A continuación te muestro unos de los vehículos construidos y adaptados por la ingeniería artesanal mexicana. La Fiscalía General de la República Mexicana desmanteló 23 vehículos con blindaje artesanal, los conocidos como autos monstruo, que le fueron incautados a miembros de las distintas agrupaciones. Según la dependencia a cargo, la chatarrización de dichas unidades se dio por acato al programa de destino de bienes y objetos del delito, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La construcción de las unidades se llevó a cabo en las instalaciones de la FGR, ubicada en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Se señaló que dichas unidades estaban relacionadas con 3 expedientes elaborados en el periodo de marzo del año 2022 y en los que están considerados los 23 vehículos con blindaje artesanal destruidos. A estos empresarios se les ocurrió adaptar camionetas Dodge Ram, Ford 350 y Chevrolet Tahoe en talleres clandestinos con un blindaje totalmente diseñado para soportar los ataques de los miembros rivales. También fueron pensados para proteger los famosos fletes a través de las grandes planicies semidesérticas del noreste de México. A bordo de ellos, los empresarios organizados recorren rancherías e infunden el temor en la población. Y en más de una ocasión han protagonizado enfrentamientos contra las autoridades. El uso de camionetas modificadas como medio para controlar los territorios estratégicos sigue siendo amplio, a pesar de que algunas de las grandes agrupaciones están entrando en una era de producción de material sintético. ¿Sabes a qué me refiero con material sintético? Los llamados camiones monstruos se encuentran en zonas azotadas por la violencia y la disputa entre varias organizaciones. Ejemplo de ello es Tamaulipas, aunque también Michoacán, pues ahí las agrupaciones se disputan territorios con el conglomerado Agrupaciones Unidos. El consultor en temas de seguridad explicó que este tipo de camiones son usados por empresarios de este tipo para hacer una demostración de fuerza, ya que son grandes y pesados, lo que les hace difíciles de maniobrar y difíciles de esconder en cualquier territorio. Se ignora si se usa acero especial, sin embargo, lo que sí es posible señalar es que las facciones modifican la suspensión y la placa de las velocidades,
También añaden estructuras parecidas a las unidades del ejército para proteger a sus miembros en la parte superior o transportar a más empleados a su cargo. Tanto en Michoacán como en Tamaulipas, el constante cambio en las alianzas y la fragmentación de las células de los manteles ha ocasionado un aumento de la violencia. En ambos estados no solo se han visto vehículos monstruo, también se han visto que estos cada vez están más equipados. El reporte emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional denota un incremento en el número de vehículos blindados incautados a los manteles organizados en los últimos 3 años. La cifra de vehículos blindados de forma industrial y artesanal asegurados por las fuerzas especiales a los grupos va en aumento, lo que demuestra que los miembros cada vez están más equipados. De acuerdo con un reporte emitido por la Secretaría de Defensa Nacional, del 1 de enero a la fecha suman 630 vehículos residentes confiscados. Tamaulipas, estado disputado por los manteles del Golfo y los de la Z, son las entidades del país donde más vehículos blindados se han asegurado. La Sedena señaló que en esta entidad en 3 años suman 231 automóviles, de los cuales 189 fueron confeccionados en empresas dedicadas al blindaje y 42 de manera artesanal. Uno de los aseguramientos más importantes se dio el pasado 25 de julio del 2021, cuando autoridades estatales y federales confiscaron en la región de la frontera chica 14 vehículos blindados de forma artesanal en el lapso de 8 días. Los vehículos fueron hallados en los municipios de Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, en la carretera Monterrey-Reynosa y Matamoros. El reporte emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional denota un incremento en el número de vehículos blindados incautados en los últimos 3 años. En 2020 se reportan 184 vehículos, de estos 172 eran blindados en empresas y 22 de manera artesanal. Un año después se dio cuenta de que 141 blindados. En 2020 se reportaron 184 vehículos, de estos 162 eran blindados en empresas y 22 de manera artesanal. Un año después se dio cuenta de 147 vehículos blindados y 25 protegidos de manera rudimentaria, para un total de 172, mientras que en los 7 meses después del 2022 suman a la cuenta 78 blindados industriales confiscados y 6 artesanales. Además de Tamaulipas, la segunda entidad con más aseguramientos fue Michoacán, con 88 vehículos confiscados. Fue en los municipios que comprenden Tierra Caliente, pero sobre todo en Tepalcatepec, donde las autoridades aseguraron el mayor número de vehículos monstruos. Almante, en Jalisco, Nuevo Orden. ¿Sabes a qué me refiero? Se le conoce como blindaje artesanal porque son confeccionados con láminas de acero que soportan impactos de grueso calibre. Sin embargo, en Michoacán se han convertido vehículos monstruo, al parecer fabricados de manera profesional, ya que tienen escotillas con cristales de 7 capas, que es más resistente. Especialistas en temas de blindaje, consultados por Milenio, señalaron que el precio de cada vehículo asegurado al mantel de las 4 letras puede superar el $500,000 de pesos.